Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre la calidad democrática entre líderes y partidos. Y para ello tenemos como invitado al doctor Leonardo Morlino, quien es profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Luis Guido Carli de Roma, Italia, director del Centro de Investigación sobre Democracias y Democratizaciones de la misma universidad. El profesor Morlino fue el primer presidente italiano de la Asociación Internacional de Ciencia Política y es autor, coautor y coeditor de más de 40 libros y 200 artículos que incluyen capítulos del libro. Aquí solo voy a mencionar los libros que están traducidos al español: Cómo cambian los regímenes políticos, 1985, Democracia y democratizaciones, 2003, Introducción a la política comparada, 2010, Cambios hacia la democracia, actores, estructuras, procesos, 2019, y el libro más reciente traducido al español, que se llama Calidad de la democracia en América Latina, una nueva mirada. Profesor Leonardo Morlino, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias por la invitación, por escucharme. Profesor, como el tiempo corre muy rápido en este tipo de emisiones, vamos a iniciar. Eh, Profesor Leonardo Morlino, quiero iniciar este diálogo con una pregunta que, en mi opinión, es básica para abordar el tema central que nos convoca. ¿Qué es una democracia de calidad? O más precisamente, ¿qué es una buena democracia? Lo escuchamos. Sí, yo creo que es fácil contestar a esta pregunta desde un punto de vista personal. Es decir, para mí, ¿qué es una democracia de calidad? Y yo diría, para mí una democracia de calidad es una democracia en la cual se realiza, se afirma la libertad de los ciudadanos, los derechos políticos, los derechos civiles, y al mismo tiempo se persigue políticas de reducción de la desigualdad. Eso es para mí personalmente, pero en realidad la misma palabra democracia es una palabra normativa con ideales. Entonces, otras personas pueden tener otros ideales. Por otras personas, por ejemplo, la participación es fundamental. Entonces, una democracia de calidad es una democracia en la cual hay alta participación. Por algunos, la igualdad es fundamental. Entonces, la definición de democracia de calidad es una democracia con igualdad. Es así. Es decir, si se ve desde un punto de vista normativo, hay diferentes definiciones de calidad. El otro punto que es importante es entender la complejidad del término, del sistema democrático, porque hay una, eh, una parte procedimental de la democracia que tiene a ver con el primado de la ley, que tiene a ver con el orden civil, con la independencia de los jueces, eh, con la integridad, es decir, la falta de corrupción. Hay la democracia como resultados, la responsiveness, es decir, respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Hay democracia como contenido. Hablaba antes de libertad y de igualdad. En ese sentido, hay calidades más específicas que corresponden a diferentes
vertientes, diferentes aspectos de la democracia. La democracia come procedimiento, la democracia come contenido, la democracia come resultado. Ujú. Profesor Morlino, solo para que quede un poco más claro, ¿qué valores son inherentes a la democracia? Usted comentó uno, la libertad. ¿Hay algún otro valor que le sea inherente a ese valor normativo de la democracia? Usualmente, sobre todo en la manera en la cual la democracia se ha desarrollado en la historia humana, a comenzar de la historia europea del siglo XIX, el otro valor importante es la igualdad. Por supuesto, es algo que no se puede realizar, porque la desigualdad es la realidad de la convivencia humana. No se puede cambiar totalmente. Pero se pueden actuar, alcanzar resultados de reducción de la desigualdad. Efectivamente se hace. Eso es un problema importante. Eso, segundo valor, es un problema importante, sobre todo en América Latina, porque un marco importante en América Latina es la alta desigualdad de la democracia, también las democracias con más calidad procedimental, como puede ser, por ejemplo, el caso del Chile. No hablamos del Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo. Por supuesto, los economistas como Joseph Stiglitz y otros lo subrayan mucho, hay un costo de la desigualdad. Es decir, en términos del bien común, del funcionar del bien común, la desigualdad significa una democracia que funciona mal, que no funciona por todos los ciudadanos. Como decía, es un punto particularmente importante en América Latina, en la cual hay la experiencia también de los, así dicho, poderes poderosos, es decir, grupos empresarios que son en condición de influenciar mucho, demasiado, la política democrática. Y tocó dos temas, profesor Morlino, que espero más adelante poder abordar con mayor especificidad. Para el público que nos va a ver y a escuchar, y le quedo un poco más claro esta reflexiones sobre la democracia, la calidad de la democracia, profesor Morlino, le quiero preguntar cómo se verifica empíricamente la calidad de una democracia. Sí. Ante todo, se trata de decidir cuáles son más específicamente las calidades. En la investigación que hizo en Europa y también en América Latina, las dimensiones que he considerado son, ante todo, como decía, el primato de la ley, la relevancia del primato de la ley, la falta de corrupción, la integridad, la independencia de los jueces y se puede hablar después de ver cuánta libertad hay en términos de derechos civiles, derechos políticos, cuál es el nivel de desigualdad, cuál es la reacción de los ciudadanos, la responsiveness. Entonces, hay prácticamente 8 dimensiones diferentes. Por cada dimensión hay algunos indicadores.
se ve, esos indicadores se pueden detectar caso por caso. Ujú. Profesor Morlino, existe un sinnúmero de adjetivos para calificar a los regímenes políticos que no son plenamente democráticos. Es decir, se les denomina regímenes imperfectos, regímenes híbridos, democracias defectuosas, democracias deficientes, etcétera. Pero en su opinión, ¿cuál es el umbral mínimo democrático de un régimen? Y sobre todo, profesor Morlino, ahora que he escuchado en varias ocasiones que usted menciona el Estado de Derecho, ¿qué importancia adquiere el Estado de Derecho, entendido como un sistema, no como un sistema legal, sino como el principio de superioridad de la ley en ese umbral mínimo de la democracia? Sí, sí. Eso es una pregunta muy, muy importante. A nivel de umbral mínimo se puede ir detrás a Robert Dahl, fundamentalmente a su discurso sobre elecciones que tienen que ser libres, competitivas, sin fraude, recurrentes. Más de un partido, fuente alternativa de información. La posibilidad concreta de votar para todos. Entonces, 4 dimensiones diferentes, como decía, el sufragio universal, la posibilidad para todos, más de un partido, elecciones libres, competitivas, corrientes, sin fraude, diferentes formas de información. Esos son las 4 como decir, requisitos mínimos de una democracia, una democracia electoral, una democracia mínima, como se decía. Pero vamos a subrayar un aspecto importante. Por fin, este 4 requisitos mínimos no son tanto mínimos, porque, por ejemplo, por haber elecciones libres, competitivas, sin fraude recurrentes, hay detrás el respeto de los derechos civiles. Y aquí se encuentra la otra parte de la pregunta de usted, es decir, el primado de la ley, la importancia de las reglas que son iguales por todos, que en realidad no es así, en la realidad no es así, pero un nivel de primado de la ley, un nivel de orden civil es fundamental para funcionar de una democracia. Un nivel mínimo también. Entonces, profesor Morlino, ¿es esta presencia del imperio de la ley, el Estado de Derecho, lo que a nivel normativo es lo que sostiene o está entrelazado con la libertad y la igualdad, que son los valores esenciales de la democracia? Sí, es así. Eso se ve muy bien empíricamente cuando se hace, yo hizo hace algunos años una investigación sobre los regímenes híbridos, es decir, regímenes que no son autoritarios, tampoco son democráticos. En la característica de la hibrididad, si se puede decir así, es tal vez que no hay garantía, no hay respeto de los derechos civiles, de los derechos humanos, de los derechos políticos. Pero muchas veces el alto nivel de corrupción
muchas veces el alto nivel del papel de las organizaciones criminales. Es decir, esta parte que es contra el Estado, que son las organizaciones criminales, la corrupción individual difundida, que son aspectos fundamentales de la democracia. Y, profesor Morlino, ahora abordemos el tema central que nos convoca. Si lo entendí bien, la calidad de la democracia, usted comentó que se divide en procedimientos, contenido y resultados. Y la pregunta central que le quiero formular es, ¿qué relación existe entre los líderes políticos y sus partidos en la calidad de esos procedimientos, contenidos y resultados de la democracia? La primera respuesta es que los líderes buscan de entrar en el procedimiento, en los resultados, lo contenido para afirmar sus poderes, para ejercer, como decir, la política. La política es poder. Entonces, eso es un punto fundamental. Manipular la política es algo que los líderes hacen para haber soporte, para haber confianza, para haber apoyo, para alcanzar los resultados de lo que quiere la democracia, es decir, confianza, apoyo de los ciudadanos a quien va a gobernar, a los políticos. Eso es. No se, desfortunadamente no se puede ser muy optimistas en esto lado. Pero eso es la realtad. Eso es la realidad mejor que como hombres y mujeres hemos alcanzado. Eso es. Profesor Morlino, según entendí, quiere decir que la calidad de los líderes políticos y sus partidos es fundamental porque ellos pueden subvertir o mejorar la calidad de la democracia, es decir, ellos son un elemento importante para aumentar o disminuir la calidad de la democracia. Sí, sí. Vamos a ver ese punto un poco más en profundidad. Por el mecanismo fundamental, como decir, es una garantía mutua en una situación de competencia, una garantía mutua de respetar las reglas. Es fundamental. Esta es, como decir, la calidad de los líderes. Los líderes que son en condición de mantener una situación de garantía mutua. Que no es... eso no pasa cuando, por ejemplo, hay un caso extremo de polarización. Porque esa garantía mutua es algo que pone en crisis a las democracias, la falta de esa garantía mutua. Se ve, se ha hablado siempre de unos de los países más desiguales en el mundo, que es los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos se habla de democracia, de gran democracia. Los Estados Unidos hoy, con Trump,
con lo que pasa entre los republicanos y democráticos. Es una situación de muy fuerte polarización. Si hay muy fuerte polarización, la democracia no funciona. Entonces, la calidad de los líderes que permitan, en el cual se permite, es posible una garantía mutua de respetar las reglas, de respetar la competencia. La lealtad hacia las instituciones y normas de la democracia es fundamental, doctor Morlino. Profesor Morlino, usted ha mencionado en sus textos académicos que la calidad de una democracia atañe principalmente a las instituciones y en especial a los mecanismos de representación. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, en su opinión, ¿los elementos de democracia directa aumentan la calidad de la democracia? Pueden aumentar. Vamos a decir, eso es una curiosidad que yo también tenía. Entonces hicimos una investigación hace más o menos una década a los ciudadanos de 30 países europeos y una de las preguntas era sobre este tema. En realidad, más o menos una tercera parte de los ciudadanos creían que la democracia directa es importante. Por todos los otros, la idea de la democracia representativa era bastante sólida, bastante fuerte. Pero la democracia directa es también un mecanismo que puede ser muy manipulado. Hemos vivido esto caso exactamente en esos años. Es decir, en esos años ha surgido la idea que se podría ver una democracia digital, una democracia informática, una democracia de Internet, en la cual el ciudadano, eso pasa en un pequeño país europeo, en la cual se vota en las elecciones electrónicamente, en la cual se participa a través la pantalla del computer. Pero cuando han sido experimentos más concretos, vamos a decir, Podemos en España o el movimiento 5 Estrellas en Italia, el resultado è stato muy feo. Ha sido un resultado en el cual se veía una larguísima posibilidad de manipulación y al final los votos eran perfectamente coherentes con lo que los líderes decían. Entonces, como decir, una manera más cubierta de manipular el voto. Entonces, la democracia directa en grandes democracias no es la vía, desafortunadamente. Lo hemos entendido muy bien estos años, en estos últimos años. ¿O en manos de líderes populistas? Exactamente. Profesor Morlino, creo, en mi opinión, existe un consenso general cuando se afirma que las democracias no son solo instituciones y normas, sino que implica a ciudadanos. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿qué cualidades tienen los ciudadanos de una democracia de calidad? Y sobre todo, ¿cómo construir más y mejor ciudadanía? Participación política y educación. La realidad es esta. Políticas de educación, eso es un punto interesante. Una política de educación se puede traducir en
una política de reducción de la desigualdad. Pero cuando se han hecho políticas de reducción de la desigualdad, casi jamás ha habido políticas de educación. Pero eso es, la vía no es breve, es una vía muy importante, pero es una política de educación de todos los ciudadanos. Educación, ciudadanía, ¿verdad, profesor Morlino? No en esa educación que primó en muchos gobiernos autoritarios, que simplemente era el ciudadano elector, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ok. Profesor Morlino, y por último, la pregunta que aprovechando su expertise en esto, en su opinión, ¿qué desafíos enfrentan las democracias actuales? La Fundación Bertelsmann hizo ha medido la democracia en los últimos 15 años más o menos y ha decidido que la calidad de la democracia ha disminuido en estos años, ha declinado muchísimo en estos 15 años. El problema es que en estos años hemos vivido una crisis continua en las diferentes áreas del mundo, han vivido en las diferentes democracias del mundo, en las diferentes áreas, han vivido crisis continuas. Eso es un problema, ese es un problema muy, muy importante. Hasta el punto que hoy una democracia en la cual hay seguridad por civil, seguridad por la salud del ciudadanos, seguridad por su educación, seguridad por su protección social, es el más que se puede haber hoy a nivel de democracia. El panorama es pesimista, profesor Morlino, dado que la corrupción es un problema que ya tiene décadas en todo el continente, la crisis económica o la no respuesta de los gobiernos a las demandas sociales y ahora pues la presencia cada vez más omnipresente de actores autoritarios como el crimen organizado, todo ello en verdad sí hacen un panorama pesimista para la democracia. Pero hay el optimismo de la voluntad. Es decir, de acuerdo, en la situación esta, vamos a hacer algo. Entonces, en una situación en la cual hay diferentes aspectos negativos, el deber del político, del ciudadano, es reaccionar, hacer algo, participar en la política. Y a través de la participación intentar de mejorar la política. Entonces, esto puede ser. Vamos a ver otro escenario en el cual hay una calidad perfecta de la democracia. ¿Qué tendremos que hacer? Nada. Quizás es mejor esta situación de contexto negativo y hay mucho que hacer. Ok. Profesor Morleo, entonces, para concluir, si la calidad de la democracia está también en función de la calidad de la clase política, habría que promover la calidad de una clase política y alguna pista de cómo ayudar a promover esa calidad en la clase política. Intuyo que usted me va a comentar que es pues lo que ya comentó, la lealtad institucional. Eh, ¿Algo más? Vamos a decir algo a nivel de
investigación en ciencia política. Uno de los aspectos menos estudiados en la ciencia política es el problema del reclutamiento político al interior de los partidos. ¿Qué pasa exactamente? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son al final los mecanismos de reclutamiento? Eso es un punto importante a nivel de calidad de los líderes. Eso no se sabe mucho. La realidad es que sobre esto, al final, no se sabe mucho perfil en los países, en las democracias más estudiadas, como pueden ser las democracias del norte de Europa, por ejemplo. En ese sentido, nuevamente, hoy hay también un contexto que no es positivo para la participación. Si, sobre todo en algunas áreas, no hay problema de dudas sobre la democracia es establecida, ¿por qué empeñarse? ¿Por qué participar? No hay la necesidad de participar. En ese sentido, nuevamente, el punto fundamental es la educación. Una educación difundida al final es un líder de más alta calidad. Es decir, una sociedad de más alta calidad al final significa un líder de más alta calidad. Eso es el punto. No hay contraste entre la calidad del ciudadano y la calidad del líder. No hay oposición. Cierto, muy cierto, profesor Morlino, y es esta pinza que cerraría esta calidad de la democracia, es no puede haber democracia sin demócratas, pero tampoco puede haber calidad de la democracia sin una buena ciudadanía. Esto es cierto, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Profesor Morlino, pues algo que quiera añadir para los colegas latinoamericanos que nos van a ver en relación a la calidad de la democracia. Y yo creo que dos cosas quería subrayar. El primero, la seguridad personal, la seguridad individual en la vida de cada día. Alcanzar esos resultados que se vive en pequeñas, grandes ciudades en la cual todavía hay seguridad personal. El otro aspecto es que el Estado sería en condición de asegurar un mínimo de protección social. Yo creo que si en América Latina se alcanza también a nivel bajo, sin ser demasiado ambicioso, esos dos resultados es algo muy importante por todos y por la democracia en América Latina. Sí, muy cierto, profesor Morlino, y pues solo podría añadiría a esto que usted que acaba de mencionar, que también hace falta todo estudio de la democracia nos lleva a lo normativo, que es importante para mantener ese faro que nos permita construir ciudadanía. Sin esas cuestiones normativas, creo que también nos desvirtuaríamos en este proceso de construcción de una democracia. Profesor Morlino, pues gracias por haber estado con nosotros y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade
y fue un honor haber conversado con el profesor Leonardo Morlino, una de los pensadores más influyentes en el mundo sobre cambio político y calidad de la democracia. Una vez más, profesor Morlino, gracias Gracias y a hasta la usted próxima por emisión. escucharme. Al contrario, Adiós, profesor, hasta la próxima emisión. adiós, adiós. Adiós.